Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un stream y café y bienvenidos a una temática o al título que que acabo de poner a este stream que lo voy a subir al canal de YouTube que se llama Las cuchas tienen razón, pero la sociedad se niega a escucharlas. Resulta que alrededor de X, las tendencias de X están divididas un poco en resaltar varios temas. La situación que está sucediendo en el Catatumbo, en norte de Santander, entre el ELN y las disidencias de las FARC, o sea, las tendencias es Catatumbo, ELN, las FARC, y hace poco resulta que en Bogotá, eh, consecuencia de lo que sucedió en Medellín con el mural Las Cuchas tienen razón, eh, que fue borrado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. En Bogotá se empezó a hacer, creo que en Bogotá y en diferentes partes del país se empezó a hacer murales similares o murales con la misma frase. Las cuchas tienen razón. En Bogotá se hizo en la 45 entre la séptima y la 13 en una pared se escribió las cuchas tienen razón. Resulta que hay un personaje de la derecha colombiana. Lastimosamente, antes de iniciar con esto, eh, pues tengo que decir un par de cosas. Hay gente que es activista político, sí, yo no me considero activista político, yo simplemente hablo de vez en cuando de temas de política. Hay gente que empezó siendo activista político y terminó en el Congreso de la República como representantes a la Cámara, ¿no? Lo que sucedió eh, con Miguel Polo Polo. Y lo que sucedió con este tipo, sí, ya me olvidó el nombre del otro, que también era un tuitero y era un creador de contenido en YouTube. Y bueno, terminó en el Senado de la República, terminó en el Congreso. No es, o sea, no está mal el hecho de que se empiece con el activismo político y buscar de alguna manera llegar al gobierno, pero buscan llegar al gobierno, buscan llegar a las instituciones del Estado de alguna manera para alcanzar como único fin, pues ya sabemos que es un jugoso premio el hecho de pertenecer al Congreso o al Senado, sí, pertenecer como a la política colombiana, pues es un negocio bastante redondo y hay gente que se lucra demasiado al llegar allá y pierde sus ideales. Resulta que hay muchos activistas políticos que terminan en cargos de poder, no solo en la política, sino en medios de comunicación, suelen ser llamados, suelen ser consultados de alguna manera. Y claro, llama mucho la atención esa necesidad de de figurar de alguna manera eh, alrededor de una problemática social. Pasó con Miguel Polo Polo, ¿sí? ¿Qué pasó? Se volvió tendencia por destruir de alguna manera una manifestación, una expresión artística de las madres de Soacha. Se volvió aún más, o sea, apareció en más medios de comunicación y esto le dio como protagonismo durante un par de semanas alrededor de lo que hizo con la expresión artística de las madres de Soacha para
resignificar su memoria alrededor del conflicto armado colombiano, lo que pasó con las botas de pintadas de las madres de Soacha, resignificando lo que para ellas significaba esas botas, ¿no? Porque muchos de sus hijos terminaron con botas en zonas apartadas del país, eh, como falsos positivos. El problema es que es bastante interesante cómo se maneja, cómo se mueven los activistas políticos de derecha alrededor de borrar, quitar, eliminar, eh, todo lo que tiene que ver con la memoria del país, todo lo que tiene que ver con la verdad del país y demás, ¿no? Yo no estoy a favor de los grafitis, o sea, a mí, bueno, de uno, algunos grafitis que me parecen simplemente rayar una pared. No me gusta, no me gusta que se rayen los monumentos, es una cuestión personal, las paredes de la ciudad. Pero entiendo que es una forma de expresar, es una forma de manifestarse y prefiero que las personas se manifiesten artísticamente, eh, rayando de alguna manera paredes y no que terminen en temas como drogadicción, pandillas y todo esto, ¿no? Prefiero que desarrollen un arte, desarrollen un estilo, desarrollen o sea, tengan una posición crítica al respecto de la ciudad, del país, y que lo expresen a través del arte. eh, y bueno, hay una discusión ahí que tengo alrededor del graffiti. Sin embargo, estos no son cualquier graffiti, ¿sí? Esto no es simplemente una línea en la pared, esto no son unas palabras en la pared que no tienen sentido. Hay toda una historia detrás de esa frase. Las cuchas tienen razón. Durante muchos años, las madres de la Comuna 13, familiares de la Comuna 13, denunciaron que en la escombrera había cuerpos, de sus familiares y fueron tratadas como locas, fueron tratadas como eso es falso, eso no existe. Eh, Les negaron la posibilidad de encontrar a sus familiares durante mucho tiempo. El problema es que se ha excavado la escombrera y se han encontrado cuerpos, se han encontrado restos de personas en la escombrera. Y pues esto lo hacen diferentes personas que tienen conocimiento sí, conocimiento alrededor del suelo. Y según han excavado y según, las capas de tierra, porque la historia de la tierra se mide por las capas que tiene esta. Bueno, en fin, el hecho es que se han encontrado, coincide la profundidad a la que se han encontrado estos cuerpos con el año en que sucedieron los hechos de la Operación Orión. Hay gente que defiende la Operación Orión, que defiende aún la guerra que se le hizo a los grupos armados, a los paramilitares, a las guerrillas, eh, que tenían el control de la Comuna 13. ¿Sí? Hay gente que defiende una verdad parcializada, que lo que sucedió en la Comuna 13 era que estaba gobernada o estaba, controlada por por grupos guerrilleros o por grupos paramilitares
y que era necesario intervenir la Comuna 13. El problema es que las prácticas que se hicieron durante estos gobiernos en los cuales sucedió lo de la Comuna 13 y otras situaciones son bastante cuestionables porque con la intención, con el deseo de seguir mostrando resultados positivos sobre la supuesta guerra contra las FARC, contra las guerrillas, contra los grupos armados ilegales, se inflaron las cifras y se cometieron muchas atrocidades, entre ellas los falsos positivos. Y claro, algunos políticos colombianos ganaron mucha popularidad con estas prácticas y con esa semiverdad, con esa verdad a medias de que se estaba ganando la guerra contra las FARC. Ya hemos leído aquí este informe del relato de la Comisión de la Verdad No Matarás y pues ya he hablado en los streams anteriores de lo complicado que es entender el conflicto armado colombiano porque hay muchos actores sociales involucrados en este conflicto armado. No solo no solo hay que culpar a uno de los bandos, entre esos la guerrilla, y entre la guerrilla la innumerable cantidad de guerrillas que había o que hay en el país, ¿sí? Sino que también hay grupos paramilitares, también hay grupos, también hay un sector o una parte de las fuerzas militares que han sido victimarios del conflicto armado colombiano. También hay narcotraficantes dentro del conflicto armado. Con respecto a la historia, pues hay que ver que inicialmente la cuestión era que habían grupos guerrilleros, aparecieron grupos paramilitares, aparecieron grupos de narcotraficantes y al ver toda esta dinámica, todo este entramado de actores sociales involucrados, se dieron cuenta de la rentabilidad que tenía la cuestión del narcotráfico y se empezaron a hacer alianzas entre diferentes grupos alrededor de, o sea, esto es un bollazo, esto es complicadísimo. El conflicto armado colombiano no es algo que simplemente digamos, no, el problema son las FARC, o el problema son los paramilitares, o el problema son las Fuerzas Armadas, o el problema son los narcotraficantes. El problema es el conflicto armado en sí, sí, o sea, el hecho de que hay diferentes protagonistas y entre ellos también está, en medio de todo ese conflicto, también está la población civil que termina siendo la principal víctima de todos estos actores armados involucrados. La cuestión es que es muy complejo el conflicto armado, pero los políticos colombianos suelen abanderarse en uno de los lados. Suelen señalar con el dedo que el problema son las FARC o las guerrillas, ¿sí? Y omiten el resto de actores sociales involucrados, porque de alguna manera sus gobiernos tuvieron alianzas eh, con otros grupos o con otros actores sociales involucrados. Lo que pasó con la parapolítica. No nombré también el hecho de que también otros actores sociales involucrados en el conflicto armado tienen que ver con los políticos, que se hicieron alianzas con los grupos paramilitares. Tampoco nombré a los empresarios o a los multinacionales, que también son otro actor social involucrado en el conflicto armado que ha desplazado gente y que ha cometido una serie de, de una serie se me olvidó la palabra, pero ya, sí me entienden, ¿no? La cuestión.
Es que si ve, ya llevo 14 minutos y no he hecho nada. La cuestión es que aparecen estos personajes políticos colombianos que niegan el hecho de que niegan o parcialmente cuentan la verdad. ¿Sí? Hay que hacerle la guerra a las FARC, hay que hacerle la guerra a las guerrillas y se olvidan de todas las alianzas que ellos mismos tienen con otros integrantes, eh, con otros actores sociales involucrados en el conflicto armado, las alianzas entre políticos y paramilitares, las alianzas de fuerzas militares y paramilitares. Bueno, el tema es bastante complejo. El hecho es que hay ciertos activistas políticos que crecieron y que nacieron en los años en los cuales, o sea, en los años, o sea, o sea, bueno, el problema es que las nuevas generaciones, digo generaciones del 2000, solo conocen el país que era de alguna manera el país gobernado por Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque, solo conocen esa parte. El problema es que el país en los 90 era bastante complejo, en los 80 era bastante complejo, y por eso digo, es complicadísimo entender el país, porque es que en los 70, 80 y 90 surgieron, y bueno, en los 60, 70, 80 y 90 surgieron y se fortalecieron los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares, los grupos, se profesionalizó en cierto sentido las fuerzas militares. Eh, pues, el tema es que es bastante complejo. Y claro, había que hacerle la guerra de frente a las FARC, a los grupos guerrilleros. Había que hacerle la guerra de frente porque tenían sometido al país de una manera tenaz. El problema es que no eran solo las FARC, también estaban los grupos paramilitares, también estaba el narcotráfico, ¿sí? Y claro, con la política de seguridad democrática se le hizo la guerra a las FARC durante los años 2002 al 2010 y se les hizo una guerra y se vendió la idea de que se estaba ganando la guerra contra las FARC. ¿Por qué? Porque no solo estaban atentando, no solo estaban atacando, perdón, eh, a las FARC las fuerzas militares, sino que los grupos paramilitares también, los narcotraficantes también. Y bueno, sí, el hecho es que durante esos años se debilitó a las FARC, pero se fortalecieron los grupos paramilitares. Hay, hay documentales muy interesantes para ver toda esta dinámica. La cuestión es que una vez fortalecidos los grupos paramilitares que se aliaron con los narcotraficantes, que quitaron el negocio a los narcotraficantes, al igual que las guerrillas también vieron rentabilidad en el narcotráfico y se aliaron con narcotraficantes. Esto es un bollo, ¿sí? Esto es una mezcla interminable de actores sociales, todos tratando de dominar el negocio del narcotráfico y bueno, en fin. Pero la cuestión es que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se vendió la idea de que el único actor social involucrado en el conflicto el único actor social que era una amenaza eran las guerrillas. Y muchos crecieron con la idea de Álvaro Uribe ganó la guerra contra las guerrillas, ¿sí? Pero él solito no lo logró, ¿sí? E incluso
Hay prácticas muy cuestionables que sucedieron en los gobiernos de Álvaro Uribe y que Álvaro Uribe lo ha aceptado como tal. Que Álvaro Uribe ha dicho, ay, les creímos a las fuerzas militares. O sea, primero defendió a las fuerzas militares y cuando las fuerzas militares empezaron a hablar, se puso en contra de ellas. Cosa que, cosa, cosas como estas, por estas es que Álvaro Uribe Vélez está siendo juzgado y está siendo, o sea, está ahí en un proceso ahí y tiene una serie de procesos abiertos porque muchas cosas que sucedieron en sus gobiernos son muy cuestionables, pero se vendió la idea de que se estaba ganando la guerra contra las FARC. La propaganda que se hizo en ese entonces fue bastante fuerte y mucha gente le creyó y le sigue creyendo. El tema es que la verdad siempre sale a la luz. Y el tema es que las denuncias que se hicieron en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, en los gobiernos de Juan Manuel Santos, en los gobiernos de Álvaro Uribe, de Iván Duque, en los gobiernos de, 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 de Gustavo Petro, se están encontrando evidencias de lo que en realidad pasó. Por ejemplo, en la Operación Orión. Álvaro Uribe Vélez se para, va hasta la Comuna 13 y se lanza un discurso eh, justificando el hecho de la Operación Orión, estigmatizando siempre a su fachada perfecta que son las FARC. Ahorita, ¿cuál es la fachada perfecta? Como tenemos un proceso de paz con las FARC, ya no les sirve tanto hablar de las FARC o de las disidencias. Entonces, ¿cuál es la cortina perfecta? El ELN. Sí, pero bueno, más allá de ese tema, el hecho es que se lanza un discurso y sigue convenciendo a la gente, pero la verdad sale a relucir siempre. La verdad sale a relucir siempre. Y el tema es que se han encontrado cuerpos y las madres, familiares, personas que siempre denunciaron que en ese lugar se habían votado a los familiares, ¿sí? Eh, la cuestión es que tenían razón, pero la sociedad se niega a escucharlas, porque claro, la imagen positiva que tiene este personaje, Álvaro Uribe Vélez, es muy fuerte en el país. Y hay gente que niega la existencia del conflicto armado o que simplemente ve un personaje o un actor social en el conflicto armado colombiano. Y hace mucho daño, porque claro, es muy fácil decir, ah, es que la culpa es de las FARC, ah, es que la culpa es de tal, y no ver que todo eso tiene un entramado alrededor brutal. Hoy, por ejemplo, hoy escuché un podcast de María Jimena Duzán, el cual era, eh, el cual era, ya les digo, hacia el centro, hacia lo profundo y ahora, ¿cómo se llama ese? Viaje al fondo del Clan del Golfo, que es otro actor social involucrado en el conflicto armado colombiano. El Clan del Golfo. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, el ejército gaitanista de Colombia, que ahorita se llaman así, no sabía que se llamaban así,
Pero bueno, los grupos paramilitares, lo que quedó de los grupos paramilitares posterior a la farsa de justicia y paz. La cuestión es que es muy bueno lo que dice ella y lo que dice Elizabeth, Elizabeth, la invitada de ella es Elizabeth Dickinson, la invitada de ella que ha hecho un trabajo bastante profundo alrededor de la dinámica y de la existencia y análisis político y bueno, o sea, ha hecho un trabajo muy bueno alrededor de cómo opera o no cómo opera, sino la historia de este clan del Golfo y demás. Es muy bueno, se los recomiendo, recomiendo que lo escuchen, porque ahí dice una realidad bastante, bastante cruda y que el país de centro, el país Colombia de centro, la Colombia que vive en las grandes ciudades y que no conoce la Colombia, la periferia, que no conoce la Colombia que está en las zonas más apartadas y que habla desde lo que conoce de la comodidad que es vivir en el país de centro, no entiende que en algunos territorios no hay presencia del Estado. Y esto no es problemática de un gobierno, ¿sí? Esto es históricamente un hecho, ¿sí? Durante mucho tiempo no existe presencia del Estado en los territorios más periféricos, en los territorios más alejados del país. Y el problema es que llegan grupos armados que reclutan niños, que reclutan jóvenes y que terminan siendo los que controlan la zona, los que llegan, los que crean, los que hacen obras, los que hacen obras, los que llevan profesionales, ya sea de medicina, etcétera. Y claro, la percepción de los ciudadanos que están allá, quienes solo conocen que los grupos armados ilegales son los que llevan los recursos a ese territorio, pues la percepción de ellos es distinta a la Colombia de centro. Mientras nosotros criticamos, mientras nosotros la Colombia de centro decimos, ah, no, es que el país está controlado de, de grupos armados ilegales y estos grupos armados ilegales son supremamente violentos y todo, la percepción que ellos tienen, los ciudadanos que viven en esos lugares tienen una percepción totalmente diferente porque los grupos armados han reclutado a los hijos, han reclutado a sus familiares y ellos son los que brindan seguridad, ellos son los que brindan los servicios. Claro, hay un problema y es que al ser ellos la ley y al ser ellos las órdenes y hacer ellos, sí, pues si no hay un control, si no hay una justicia, si no hay un aparato de justicia que reglamente las prácticas como tal, pues se pueden cometer una serie de atrocidades, que es lo que sucede en muchas ocasiones. Pero esos territorios se los disputan X o Y grupo armado porque el Estado finalmente nunca ha llegado a esos territorios. Pero bueno, más allá de la problemática tan grande que es el conflicto armado y entenderlo, me quedé ciego. Más allá de la problemática que hay alrededor de esta temática y entenderlo, el tema
es que la Colombia de centro, la Colombia que vive en las grandes ciudades, siempre tiene un discurso perfecto y sabe específicamente quién es el enemigo, quién es el generador de problemas y bueno, y sabe perfectamente cuál es la dinámica y cuál es la guerra contra quién es la guerra y toda esa vaina, sin conocer lo que en realidad sucede en los territorios, sin conocer lo que en realidad sucede en las comunidades más apartadas y el por qué esas comunidades más apartadas o esos lugares más apartados terminan alzados en armas. Y claro, cada quien tiene su percepción de quién es el enemigo. Y siendo la derecha colombiana una gran, gran estigmatizadora en muchos sentidos de quién es el enemigo, pues termina diciendo que el enemigo son las FARC o las guerrillas y termina estigmatizándolos, agregándolos también que son de izquierdas. Y bueno, en fin, el tema es que el tema aquí es que se toma un bando en este conflicto armado, se toma un bando. Algunos cogen y dicen que el problema son las guerrillas, otros dicen que el problema son los paramilitares y las alianzas de unos y otros, ¿no? Que las guerrillas controlan el narcotráfico, pero los paramilitares también quieren controlar el narcotráfico, pero el Estado también quiere controlar el narcotráfico. Y bueno, es un bollo. Lo que he venido diciendo a lo largo de este stream, que ya lo he repetido en varias ocasiones. Claro, este personaje del cual pretendo hablar acá le gusta figurar, le gusta aparecer en medios de comunicación, le gusta contar su verdad a medias, eh, le gusta abanderarse como, incluso aquí arriba dice, oposición ciudadana. Sí, y bueno, le gusta aparecer en el centro, ser el foco de atención, ser el foco de atención. Y claro, ¿qué fue lo que lo llevó a ser el foco de atención? Que en Bogotá pusieron un mural de las cuchas tienen razón y este tipo, con ayuda de varias personas, terminó parcialmente borrando el mensaje. ¿Y cuál es su discurso? ¿Cuál es su discurso? Los que dibujan, las cuchas son las que crían, los que dibujan calaveras en las paredes o atraviesan cables en el Portal Américas. Colombia tiene madres que son las que con esfuerzo sacan a sus hijos adelante para que sean deportistas y este gobierno le quita el 35% al deporte, entre otras cosas. Vamos a sacar nuestro país adelante y sobre todo a defender la libertad como hoy nos lo exige Colombia. Primero, estigmatizando en muchos sentidos no, la idea que él tiene de quiénes son las cuchas. Porque claro, las cuchas son aquellas que crean gente que raya paredes, gente que pone, sí, y las mujeres como tal, las mujeres colombianas que con esfuerzo sacan adelante a sus hijos para meterlos en el deporte, sí, las cuchas. Las cuchas pasaron como locas, pasaron por locas durante mucho tiempo por personas como usted que niegan prácticamente el conflicto armado colombiano, que niegan el hecho de que la operación Orión fue una operación entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares. Incluso hay fotos que muestran esa alianza de paramilitares y ejército. Claro, las cuchas, porque pues ahí lo dice, ¿no? Es que las cuchas solo crean vándalos, crean gente que nada que ver, pero las mujeres sí, o sea,
un discurso clasista de una manera que es enfermizo. Y claro, hace política, ¿no? Porque este gobierno les quita, yo no sé qué, tal, vaina. La denuncia que están haciendo las cuchas no es a un gobierno, es a una historia, es a la política que ha pasado por varios, o sea, por varios gobiernos y que durante mucho tiempo les negó la verdad. No están hablando de que este gobierno X cosa, no, están hablando de que sus hijos, de que sus familiares fueron votados a la escombrera, ¿sí? Eh, fueron votados a la escombrera y que eso y que X gobierno, pasó otro gobierno, pasó un tercer gobierno y las trataron como locas. Claro, también hay otro personaje que se me olvidó que es director de un medio de comunicación de la radio, que también llega hasta tal punto de decir, ¿no cree que las madres pudieron enterrar a sus hijos ahí en ese lugar? Como claro, una madre coge a su hijo y lo tira a la escombrera y se va porque pues eso de hacer funerales y eso de darle un entierro digno solo sirve para la gente de bien. O sea, y claro, esta gente tiene poder, esta gente tiene los medios de comunicación a su disposición y todas las atrocidades que llegan a decir, hay gente que las cree. Ese mensaje de las cuchas tienen razón, por qué la necesidad de eliminar ese mensaje? Como negando, es como negando la memoria colectiva de un país, ¿no? Negando la historia de un país, que es una historia aterradora, es una historia horrible. Pero carajo, una expresión artística, ¿sí? El hecho de poner en una pared, denunciar en una pared una realidad de un país. Incluso creo que hay una foto de una madre que levanta el puño y, eh, o sea, que artistas y víctimas del conflicto armado se reúnan en un mismo lugar para resignificar ese mensaje. No debe ser fácil para una víctima eh, llegar, pasar 3 décadas, esperar 3 décadas a que le dieran la razón. Y aún así un país, el país de centro, el país que está en las grandes ciudades, les niega la verdad, no las escucha por personajes como estos. Yo no soy de derecha y yo no, yo alejado de todo ese entramado político. Pero claro, este tipo le gusta figurar, le gusta aparecer en medios de comunicación y vender su verdad, ¿no? Las mujeres, que yo no sé qué, que tal, el deporte que lo quita el gobierno de turno. El problema no es el gobierno de turno, el problema es el país en sí. Y el problema es del país que no quiere reconocer la memoria del país. Ese es el problema fundamental, que nos cuesta muchísimo. Tanto nos cuesta que el Museo de la Memoria en Bogotá es una obra de construcción que se está deteriorando en el tiempo, que no hemos podido construir como sociedad colombiana un museo para albergar la memoria del país. Porque nos da pena, ¿no? Nos da pena, uy, pucha. Esta gente hizo todo lo que hizo, pero carajo, es darse la oportunidad de reconocer el hecho de que erramos.
todos, de que cometimos errores todos, de que todos fuimos partícipes del conflicto armado colombiano, ya sea por omisión, ya sea por, no, eso no tiene nada que ver conmigo, los violentos son ellos, ¿sí? Ya sea por omisión, porque nosotros no, o por acción. Pero bueno, yo dije que esto iba a ser breve y ya llevo 40 minutos. Perdón, yo dije que esto iba a ser breve y ya llevo 40 minutos hablando. El tema es que las cuchas, las madres de Suacha, los grupos de víctimas, a través del arte, están tratando de expresar sus sentires. Están tratando de expresar el sentir de, de, de lo que vivieron. Nadie les va a devolver a sus seres queridos. Lastimosamente nadie les puede devolver sus seres queridos. Un gran logro para esas víctimas sería, por ejemplo, las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Un gran logro sería saber dónde están esos familiares desaparecidos para hacerles una buena sepultura, para darles un cierre, para que ellos sepan que su familia los buscó, los encontró y les dio una digna sepultura, que ya pueden descansar en paz. Pero personajes como Néstor Morales, que a él le parece que un familiar puede llegar y tirar un cuerpo a la escombrera y esa es su digna sepultura. Personajes que tienen tanto poder en medios de comunicación, que son directores de una de las radios más importantes del país, prácticamente desde los micrófonos, prácticamente le dice a las víctimas, nos importa un carajo, porque pues él es un personaje de la Colombia de centro que no conoce lo que le pasa a la Colombia real, a la Colombia del territorio, porque él nunca ha ido a los territorios. Él conoce el micrófono, él conoce lo que le muestran los medios de comunicación en las cámaras, en la televisión. Él conoce la noticia parcializada. Gente, por ejemplo, como la Comisión de la Verdad, fue a los territorios y escuchó los testimonios. Pero supongo que para él el informe de la Comisión de la Verdad es una basura. Personas como este tipo, no recuerdo cómo es que se llama, tiene un nombre horrible, Josías, Josías Fiesco, no sé si se lee así, pero bueno, personas como ese sujeto que le parece mucho más importante salir de noche, cuando ya los artistas que salen de día, que denuncian, que hablan, que se muestran como tal, no, él sale de noche, ¿sí? Y sin que nadie lo vea, excepto en cámaras, porque ahí sí quiere que lo vean, ¿no? A través de una cámara quiere que lo vean. Pero sí, va oculto y elimina un mensaje. Y no es simplemente un mensaje. Pero bueno, la cuestión es que el tema de la escombrera es delicado. El tema de el catatumbo también está. Ah, se me olvidaba también. Este tipo es el que ¿sí ve? Las mamás crían ciudadanos y las cuchas petristas. Sí, o sea, y es tan así que
la palabra cuchas parece ser como un insulto, ¿no? Para esta clase de personajes, ¿no? Porque es que la mamá suena más bonito, pero es que las cuchas suena bueno, eso podríamos analizar todo ese tema alrededor de las palabras, porque las cuchas trae un trasfondo, eh, ay no, esto no es, ¿qué es esto? Ah, este tipo replica esto. Sí, le encanta aparecer, o sea, se retuitea solito porque le encanta aparecer. Yo me lo imagino viendo, wow, soy lo máximo, sí, o sea, me lo imagino viendo su propio perfil. El tema del ELN, por ejemplo, es otra problemática social, pero claro, es más fácil estigmatizar, el problema es el ELN allá, los helenos, y no ver que hay un conflicto entre los helenos y los grupos disidentes de las FARC por el territorio y que en medio del territorio hay gente civil que está perdiendo la vida. No, eso no le importa, lo que le importa es hablar de que el problema son los helenos. Esta vaina, este tipo retador. Las cuchas no tienen razón. ELN, FARC, ¿sí? Vender la, 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 la verdad parcializada. Claro, claro, en la Comuna 13 había presencia, o no sé si todavía hay, de las FARC, de los helenos, de los grupos guerrilleros, no hablemos de uno en concreto, de los grupos paramilitares, o no de los grupos paramilitares, porque no se iban a disparar en el pie, sí. O sea, la cuestión es que había presencia de estos y el Estado relacionado con los grupos paramilitares terminó dando la orden de allí hay, allá hay, sí. Y los desaparecidos de la Operación Orión terminaron en la escombrera o terminaron en otro lugar. Pero no, el problema no es ese entramado el problema no es la jugada que hicieron las fuerzas militares y los paramilitares. El problema es la presencia de las guerrillas. Porque claro, a alguien hay que echarle la culpa y no ver lo complejo que es el hecho de que el conflicto armado permea a toda la sociedad. Ese no es el problema. Pero bueno, finalmente la verdad saldrá a la luz. Las, las instituciones que están interviniendo la escombrera tarde o temprano darán su veredicto. Algunos colombianos lo negarán, algunos se negarán a escuchar y otros por lo menos tendrán los restos de sus familias para poderlos sepultar, para poder decir, ya puedes irte en paz y para poder ellos quedar en paz. Porque claro, la Colombia de centro no sabe lo que es perder a un familiar, no sabe lo que es perder a un familiar, que le desaparezcan a un familiar. Esa Colombia ve el conflicto armado a través de la televisión, a través de la radio y a través de la radio parcializada por estos personajes que cuentan una verdad, la verdad que les conviene. La gente en los territorios,
tiene que vivirlo en carne propia, tiene que desplazarse, tiene que preservar sus vidas porque no hay presencia del Estado. Y aquí no es un problema de un gobierno, aquí es un problema histórico. Pero bueno, estoy alargando este stream. Muchísimas gracias por escucharme. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con este contenido, eh, me duele un poco el hecho de que las cuchas tengan la razón y aún así la sociedad se niegue a escucharlas. Porque claro, muchos escuchamos ambas partes, pero hay una gran mayoría de personas que siguen a estos personajes de los cuales hablé en este stream. Siguen a esos personajes y como fieles seguidores los siguen a ciegas, como si la verdad lo tuvieran ellos. Y ellos tienen una verdad parcializada porque también están ciegos. También están ciegos de admiración a personajes de la política colombiana y los defienden a capa y espada. Sí, y bueno, sí, o sea, el problema es ese. Ya me picó el ojo. Creo que no es nada más por mi parte. eh, y nos vemos. Nos vemos pronto.